muy importante que podemos hacer en el futuro, dado que estamos trabajando intensamente en prevención de suicidalidad con un grupo de investigadores en contexto educacional, cosas muy interesantes, pero eso es para todo un seminario distinto. Ya hoy día nos vamos a abocar al tema de la violencia escolar. Y bueno, en ese sentido, uno puede partir de cuál es la violencia que se ve afectada la población de niños, niñas y adolescentes. Este es un gráfico muy ilustrador que me gusta siempre mostrarlo, en el cual vemos cómo hay distintos momentos en donde un niño, niña, adolescente se ve enfrentado a situaciones de violencia. Por ejemplo, el maltrato infantil, muchas veces este maltrato, producto de una familia con dificultades importantes, con conflictos, se puede ver enfrentado desde muy temprano, primeros años, primeros días de vida, hasta muy avanzada la vida como niño, niña o adolescente. Y en ese sentido es una historia que puede generar muchos cambios en la vida de los estudiantes y que es tremendamente importante. Muchas veces nos focalizamos en el tema escolar cuando hablamos de intimidación, acoso escolar o bullying, ya que está dado desde tan temprano como los primeros años preescolares hasta después ya en la educación media, ¿ya? Luego tenemos la violencia juvenil, que es la violencia fundamentalmente que se circunscribe a temas delictuales, por ejemplo, involucramiento en crímenes o violencia más generales, que lo hemos visto muchísimo en el último tiempo en Chile, ya que ese tipo de violencia también es otro capítulo bien importante y que lo podríamos ver en otro seminario. Luego está la violencia de pareja, tan importante en el día de hoy, que también nuevamente es otro capítulo bien importante, al cual no me voy a detener en particular, pero que ha sido trascendente en el fondo de cómo poder generar intervenciones para ir cambiando esta visión acerca de cómo se establecen sanamente las relaciones de pareja, que finalmente después pueden influir en la violencia familiar. Tenemos la violencia sexual, que puede afectar a los chicos durante toda su vida. Hace muy poquito terminamos un estudio, publicamos hace muy poco un estudio en el cual queríamos determinar qué antecedentes de violencia temprana, de eventos traumáticos en la niñez podían estar afectando la presencia de ideación e intentos suicidas durante la época adolescente. Pudimos demostrar de que muchos de los antecedentes traumáticos tempranos como separación de los padres, eh, violencia o la observación de violencia doméstica o el involucramiento en violencia doméstica o accidentes graves o enfermedades graves quedaban eclipsados en realidad frente al historial de violencia sexual. Como el abuso sexual era el principal y más importante factor que podía explicar muchas de las problemáticas de ideación e intento suicida en la adolescencia. Así que es un elemento bien importante y hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía en esta área. Y bueno, está la violencia también emocional y psicológica, haber sido testigo de violencia también en general, ya sea directa o indirectamente en mi grupo más cercano, como la familia o la escuela, pero también lo que sucede en la comunidad. Entonces, este es un panorama muy claro de todos los tipos de violencias que pueden estar enfrentando los niños, niñas y adolescentes, y en ese sentido tenemos que tener una mirada amplia e integral de este fenómeno. Ahora, la violencia escolar, ahora circunscribiéndola en particular, acá está también la definición de la OMS y que utiliza la UNICEF también, que define violencia escolar como la violencia juvenil que ocurre en la propiedad escolar, en el camino hacia o desde la escuela o eventos patrocinados por la escuela, ¿ya? En este sentido, un joven puede ser víctima, puede ser perpetrador o puede ser testigo. Estos son de alguna forma, las dimensiones o los roles que están involucrados dentro de la violencia escolar, y es muy importante tenerlos en cuenta porque de aquí en adelante me voy a referir a ellos en particular. Víctima, aquel que sufre la violencia, ¿cierto? Perpetrador, aquel que la ejerce, y testigo, aquel que observa y puede o no en alguna medida avalar la violencia o puede defender a la víctima, pero son testigos de lo que está sucediendo en particular, ¿ya? Ahora, esta violencia incluye varias conductas, pueden ser actos violentos como intimidación, murmuración,
pueden causar daño emocional o daño físico, y otras pueden ser violencia de pandillas o de asalto, el uso de armas de fuego, por ejemplo. A principios de año nos vimos consternados por la situación en Calama, en un establecimiento educacional, donde uno de los chicos fue descubierto con un arma de fuego, ¿ya? Dentro del establecimiento educacional, produjo gran conmoción en ese establecimiento educacional, y en ese sentido se empiezan a activar las alarmas de lo que está sucediendo en otros establecimientos educacionales también, con el uso de las armas y cómo esto está llegando, penetrando rápidamente en nuestro país, lamentablemente. ¿Ya? Claramente esta violencia puede producir lesiones graves, incluso la muerte, como todos saben. ¿Mm? Ahora, las formas de violencia pueden tener distintas connotaciones. Puede ser bullying, que me voy a referir un poquito más adelante a esto. Pueden ser peleas en general, la forma de resolver algunos conflictos. Pueden ser otros abusos físicos o psicológicos, también la exclusión. Aquí siempre hago una pequeña... me detengo un poquito sobre esto, porque puede haber alguna exclusión, digamos, directa acerca de aquellos chicos que de alguna forma son activamente excluidos de los grupos, ¿cierto? Y utilizando cierta amenaza, cierta burla, ciertas acciones de daño frente a esa persona, y lo excluyen finalmente del ambiente social más cercano. Pero quiero detenerme en aquel chico que almuerza solo, no acompañado con el resto de sus compañeros, que frente a una dificultad se esconde en los baños para que no sea observado llorar, ¿ya? Que está lleno de aquellos chicos, hay muchos que están viviendo el abandono, la soledad, el ir al colegio y no tener a nadie al cual poder recurrir. Eso está sucediendo mucho también en nuestros colegios, y cuidado, la exclusión puede producir un daño, la soledad puede producir un daño bien importante, y que es importante poder prevenir también. El vandalismo, ¿qué más está a decir? Los overoles blancos, como algunos jóvenes de distintos colegios pueden estar utilizando la violencia para manifestarse, para reclamar algunos derechos o algunas visiones que pueden ser objetivamente plausibles, pero que el medio, la forma, es a través del vandalismo. Y eso claramente está generando una señal de cómo yo estoy manejando la situación de la violencia y el control de esta frente a mis demandas. Los shootings también es muy importante tener en cuenta lo que está sucediendo. Ya hay varios antecedentes de shooting durante este año en Estados Unidos. El año pasado terminaron con más de 80 casos de shooting en Estados Unidos. Muchos de ellos no son claramente conocidos porque no generan ni la muerte ni son tan masivos como los que habitualmente uno encuentra en la noticia, pero hay muchos antecedentes de shooting en Estados Unidos. De hecho, hay una página web que ustedes la pueden buscar y pueden determinar cuántos shootings hay diariamente durante Estados Unidos. ¿Estamos lejos en Chile de eso? Yo creo que no estamos lejos, lamentablemente. Ya estamos teniendo problemas con el tema del porte de armas, y es importante tener ese cuidado. El tema del narcotráfico está penetrando claramente en nuestra comunidad, y esto puede estar alterando, digamos, la forma de convivencia en distintos barrios. Un par de notas acerca de lo que es el bullying. Puedes diferenciarlo en particular. Bullying es un tipo de violencia escolar, ya es un subgrupo en particular, ya que tiene tres características bien importantes. Una, que es un comportamiento agresivo, no deseado por parte de la víctima, obviamente, de uno o más sujetos hacia uno o más sujetos, que produce daño en el otro, ¿ya? Daño psicológico, daño físico, ¿ya? Entonces la primera característica es una acción deliberada para producir daño, ¿ya? El segundo elemento es que tiene que ser repetido en el tiempo, ¿ya? Tiene que presentarse con una cierta frecuencia, por dos razones en particular. Una, porque eso claramente está hablando de un mayor temor y ansiedad anticipatoria frente al caso de ser víctima de bullying, ¿ya? Y muchos chicos empiezan a tener temor a que esto les pueda suceder en el futuro, y por consiguiente evitan ir al colegio o evitan aquellos lugares o circunstancias en las cuales las pueden hacer bullying. Repetido en el tiempo.
No tenemos una medida en particular de cómo hacerlo, ¿ya? El cuestionario de Olweus habla de que ha habido una frecuencia de 2 o más episodios al mes durante los últimos 2 meses. Esa es la frecuencia establecida por un cuestionario muy conocido acerca de la evaluación de bullying que nuestro equipo validó y está disponible para Chile también y ser utilizado para distintas comunidades educativas. Pero yo diría que esa mirada puede ser un poquito arbitraria, cuál es el límite de cuán repetido tiene que ser o no, ¿ya? Y el tercer elemento es que generalmente hay un desbalance de poder, ¿ya? Entre el agresor y la víctima. Este balance de poder puede ser físico, psicológico, puede ser real o imaginario. Físico, por ejemplo, chicos de cursos más grandes molestan a niños de cursos más pequeños, ¿cierto? Hay un desbalance físico, claramente. Pero pueden ser del mismo curso, ¿ya? Y puede ser un desbalance de poder más bien psicológico o de estatus social, por ejemplo, chicos que están dentro de la pirámide social más arriba, se sienten mucho más valorados y de alguna forma más vistos como líderes de alguna forma, y eso es importante para ellos mantener esa posición para obtener ciertas ganancias dentro del grupo. Entonces, insisto, pueden ser distintos tipos de balance de poder, pero un elemento que es importante. Acción deliberada que produce daño en el otro, repetido en el tiempo y con desbalance de poder. Las 3 características de bullying para poder diferenciarlas de cualquier otra manifestación de violencia escolar en general. ¿Cuál es la magnitud del problema? Ya algunos datos generales. Voy a mostrar un poco la evidencia general en el mundo. Alrededor del 20 o 30% de los estudiantes se involucran repetidamente o son el blanco de tácticas de bullying. O sea, casi 1 de cada 5 con 1 de cada 3 en general, lo cual contribuyen a un clima de miedo. De hecho, los jóvenes de 8 a 15 años clasifican el bullying como el problema más importante en sus vidas, ¿ya? Incluso mayor que la discriminación y el racismo, ¿ya? Y los niños que se ven a sí mismos como objetivos de acoso escolar muestran altos niveles de ansiedad y depresión que impiden su rendimiento escolar. Esto lo hemos medido, también tenemos estudios que han mostrado cuáles son las repercusiones que tienen el ser víctima, perpetrador o testigo desde el punto de vista de la salud mental y vemos cómo estos elementos son tremendamente nocivos o estos roles son tremendamente nocivos para el desarrollo general y también para el consumo de sustancia y que puede agravar la situación particular. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Chile? Tenemos un estudio que estamos escribiendo, que todavía no está publicado y que medimos la situación de la magnitud del bullying en Chile en estudiantes de cuarto básico hasta octavo básico, ¿ya? Estudiantes de distintos niveles socioeconómicos, de distintos colegios. Se aplicó el cuestionario de Olweus, que nos permite tener un mapa en el fondo de esta situación. ¿Y qué encontramos? Encontramos lo siguiente. Si pueden ver en celeste, tenemos un 10,6% son perpetradores solos, ¿ya? De esta población. Un 9,2% son perpetradores y al mismo tiempo son víctimas, ¿ya? Un 15% son solo víctimas, ¿ya? Y si uno hace la contabilidad en general de cuántos perpetradores es alrededor de un 20% de la población de cuarto básico a octavo básico. Cerca de un 25% son víctimas, ya sea solas o que además son perpetradores, ¿ya? Y un 35% en general, o sea, 1 de cada 3, un poquito volvemos a ese número que es avalado por la literatura internacional, está involucrado directamente en acciones de bullying, ya sea a través de su participación como víctima o como perpetrador. Tenemos importantemente también que un 37% se declara haber sido testigo de actos de bullying dentro del establecimiento educacional o en la cercanía de él. Y muchos de los programas de prevención de bullying están de alguna forma utilizando o basados, digamos, en el trabajo con los testigos para ir cambiando el clima de silencio que se produce alrededor del bullying y cambiando la tolerabilidad de la violencia. Es decir, los testigos son una fuente clave para ir cambiando la cultura y de alguna forma que aquellos que apoyan a los perpetradores vayan cambiando por aquellos que se hagan más apoyadores o defensores de las víctimas. Solo un 28% de la población declaraba no haber estado involucrado ni directa ni indirectamente en temas de bullying. Muy bien.
Esto es lo que sucedía algún tiempo atrás, pero esta es una noticia del 20 de marzo del 2023, muy reciente. Denuncias por maltrato entre estudiantes aumentaron hasta un 85% en los años previos de la pandemia. Es decir, estamos teniendo reportes, hoy estos son los reportes de la Superintendencia de Educación, reportes de victimización o de maltrato entre pares, cómo esto está siendo más frecuente incluso que antes de lo que sucedía en la pandemia. En este estudio en particular, se midieron los reportes en los últimos 5 años y el más alto es de este año, en lo que ha corrido de este año, cuando se comparan periodos similares, lo cual da claramente cuenta de que es una problemática muy importante en este momento en Chile. ¿Cuáles son los factores que explican la violencia escolar y el bullying? ¿Ya? Me basé para mostrarles este cuadro que incluye 4 grandes dominios, el punto de vista individual o personal, el dominio familiar, el dominio de escuela y el dominio del ambiente o la comunidad, basado en un estudio de las causas y consecuencias de la violencia escolar desarrollado por el Departamento de Educación o el Ministerio de Educación de Estados Unidos el año pasado. Aquí pude sacar aquellos aspectos que son los más relevantes y los que mayor evidencia muestran sobre los indicadores de violencia escolar. Voy a detenerme en algunos de estos aspectos importantemente porque aquí podemos tener luces de las cosas que tenemos que hacer o que podríamos hacer. Primero, a nivel individual tenemos la impulsividad está relacionada con temas de violencia, el pobre desarrollo de conductas sociales, la falta de autorregulación, especialmente en adolescentes, y el pobre desarrollo de habilidades de resolución de problemas sociales con el uso de sustancias de abuso. Es decir, tenemos por un lado pobre desarrollo de habilidades socioemocionales y por otro lado problemáticas de salud mental y consumo de sustancias. O sea, en ambos lugares tenemos que establecer acciones preventivas claras, concretas, para poder trabajar individualmente en la prevención de la violencia escolar. Eso es lo que debiéramos hacer y más adelante vamos a ver los 9 indicadores o los 9 pasos que debiéramos seguir como establecimiento educacional para poder prevenir la violencia. Primera columna, primer dominio individual. ¿Qué pasa en la familia? Me voy a tener algunas cosas particulares. Exposición a violencia doméstica, maltrato, prácticas disciplinarias abusivas, laxa e inconsistente, problemas de comunicación y pobre funcionamiento familiar. Todo esto habla de un funcionamiento familiar disfuncional con altos niveles de violencia y de maltrato. Claramente a través de, ya sea el modelaje, ya sea a través de distintos mecanismos por ejemplo, el mecanismo del proceso familiar coercitivo, que puede estar involucrado en el fondo en cómo ir generando acciones de violencia en los mismos hijos, hijas o en esta familia. Entonces, a nivel familiar también tenemos elementos que prevenir. Por ejemplo, a través de la entrega de prácticas de estrategias parentales que favorezcan una disciplina más positiva y que eliminen el uso de la fuerza o la violencia o el maltrato. En la escuela, ausentismo escolar, factor relacionado con violencia escolar. ¿Por qué? Porque los chicos no son transmitidos aquellos valores que puede establecer la comunidad. ¿Es un problema en Chile? Es un problema actual en Chile, ¿cierto? Me voy a tener en una cosa en particular, alta movilidad y recambio de profesores, ¿ya? ¿Está sucediendo en Chile? Vamos a verlo a continuación. Claramente es otro factor que importa. ¿Y por qué importa? Porque son los profesores, aquellos que dan continuidad a la cultura, los valores, las normas que se transmiten en la cultura escolar. Si no tengo ese referente, si va cambiando en el tiempo, tiene un profesor que viene durante 2 meses y desaparece, no tengo ese referente y los jóvenes se quedan un poquito a la deriva de cuáles son los principios o valores que imperan en esta comunidad a los cuales yo puedo adherir. ¿Ah? Y eso es un problema bien importante. Y desde el punto de vista del ambiente, barrios socialmente desorganizados, alto nivel de violencia en las comunidades. Primer punto, delincuencia y narcotráfico. Claramente es un factor que influye también en temas de violencia escolar. Lamentablemente, y vamos a ver a continuación algunas de las noticias más recientes, tenemos el caldo de cultivo perfecto para todas las temáticas de violencia. Tenemos problemas por la pandemia, producto de la salud mental y el pobre desarrollo de habilidades socioemocionales. Problemas con la familia, reporte de violencia intrafamiliar. Problemas en la escuela,
ausentismo y movilidad de profesores y problemas de narcotráfico y violencia en nuestros barrios. Noticia, 17 de marzo del 2023. Salud mental de los niños, otra secuela de la pandemia. Este es un estudio que se publicó recientemente que muestra, ¿qué mostró este estudio? En 3 comunas vulnerables de la región metropolitana, 1 de cada 5 niños pasó de tener ningún síntoma de un trastorno de salud mental a por lo menos 1 durante la pandemia. Los síntomas más comunes fueron la tristeza, desinterés, desobediencia, cambios en el apetito. Y al ser consultado, casi 1 de cada 3 menores de entre 4 y 11 años aseguró no tener ganas incluso de hacer las cosas que les gustan, y 1 de cada 4 respondió estar triste. Esto es dato reciente, esto es lo que está sucediendo hoy en Chile en tema de salud mental. ¿Recuerdan la primera columna? La columna individual, personal, problemas de habilidades socioemocionales y problemas de salud mental y consumo de sustancias, factor importante en el tema del maltrato, de la violencia escolar. Noticia, marzo 9, 2023. 1 de cada 4 mujeres fue víctima de violencia intrafamiliar en el 2022. Esto es un reporte que hizo el Instituto Milenio de Violencias en general, del tema, que estudia el tema de la violencia intrafamiliar, y que hizo un estudio del reporte que hay por una encuesta nacional de violencia intrafamiliar del año 2022 y de las estadísticas del Centro de Estudio y Análisis del Delito, que son los registros oficiales de las denuncias. En el primer lugar encontramos, el primer estudio, 23%, o sea, ahí viene el dato, 1 de cada 4 mujeres entre 15 y 65 años ha sido víctima de violencia intrafamiliar en los últimos 12 meses. Es tremendo, esto es gravísimo. Esto es lo que está sucediendo. Pero lamentablemente, ¿cuáles son los registros que tienen las policías chilenas? Es que el 1,5% del total de mujeres a nivel país, entre estas edades mencionadas, ha sido víctima de violencia. ¿Y dónde está la disparidad entre este casi 25% y el 1,5%? Bueno, las razones fundamentalmente son, una, vergüenza. Pero en particular, y quiero destacar un poco lo que dicen los investigadores de este estudio no es de nosotros, este estudio es de otro equipo, de un instituto similar un poquito al que nosotros dirigimos, que es que no quieren denunciar porque los servicios que están obligados a darles ayuda no les prestan ayuda. Entonces perdieron la confianza en que estas instituciones les van a proporcionar suficiente ayuda. Pero cuando declaran si han sido víctimas de violencia, sí han sido víctimas de violencia. ¿Y solo ellas? No. Esto también está afectando a la familia en general y a los niños y niñas y adolescentes de esas familias en particular. Entonces, ojo, segundo grupo, familia, ¿ya? Esto es lo que está sucediendo en Chile hoy. Tercer elemento, ¿se acuerdan la comunidad escolar? Esta noticia del 14 de octubre del 2022. Otra cara del regreso a clases. Licencia médica de profesores crecieron hasta 353% en la región metropolitana. Esto es un estudio bien interesante. Se evaluaron todas las licencias médicas de los colegios municipales, de las comunas y sus colegios municipales. Había comunas en que tenían más profesores con licencia que haciendo clases. O sea, dramático. ¿Y qué pasa con los establecimientos educacionales en esos casos? Profesores de reemplazo, profesores clases que no se hacen. En el fondo se pierde la continuidad. Y claramente eso es un factor también para el tema de la violencia escolar. O sea, tercera columna, temas escolares. Quinta columna, esto lo vimos, esta noticia es del 21 de marzo de 2023. ¿Ya? Al menos 15 colegios suspenden clases por temor a narcofuneral en Naju, en Valparaíso. Todos vimos esta noticia, cómo producto de balaceras que se estaban produciendo en los barrios, tuvieron que cerrar colegios, ¿ya? ¿Se acuerdan en la cuarta columna? Es violencia, narcotráfico, ¿ya? O sea, cómo esto es un fenómeno claramente vinculado con el tema de la violencia escolar, y eso es lo que estamos viendo nosotros en el país. O sea, estas son todas noticias de lo que está sucediendo hoy, actualizadas en Chile, ¿ya? Y eso nos tiene que llamar a urgente, es una urgencia de poder tomar medidas en este ámbito. La etiología de la violencia, aquí solo quiero detenerme en algunas cosas como muy generales. Hay distintas formas de
de verlo. Ya esto es un cuadro muy general que les he presentado, pero no voy a tener mucho a esto, pero sí decirle, hay distintos factores o distintas áreas en las cuales uno puede ver desde dónde viene la agresión de los individuos. Desde el punto de vista genético, por ejemplo, hay estudios de heredabilidad, por ejemplo, el tema de la impulsividad es altamente heredable. Procesos psicológicos como los resultados del maltrato y el procesamiento de la información social, como ciertas habilidades en la resolución de problemas puede estar alterado. El temperamento, por ejemplo, problemas en la regulación emocional y baja respuesta emocional. Interacciones padre-hijo. Aquí hay varios factores que pueden promover el uso de la agresión como parte del proceso familiar coercitivo, el modelaje de la conducta abusiva, cogniciones parentales, estilos parentales en el fondo de asumir ciertas cogniciones con respecto a las causas de las cosas que puede hacer que tenga mayor propensión a la violencia, salud mental parental, pobre monitoreo parental. Claramente también la influencia de pares, filiación selectiva, el modelamiento delictual y por último influencia de barrios también, desorganización y violencia tolerada. Un elemento solo para aquellos que no conocen el proceso familiar coercitivo desde el punto de vista de interacción padre-hijo, es aquel que uno conoce y uno ha sido testigo muchas veces de este padre o madre, por ejemplo, que le pide a su hijo o hija que ponga la mesa mientras está jugando, ¿ya? Muy entretenido. Entonces el hijo lo ignora, ¿ya? Porque le da lata ir a colocar la mesa. Y luego viene el papá o la mamá y aumenta en el fondo la demanda, ya sea con una forma mucho más imperativa, subiendo el tono de la voz, le dice, ahora tienes que colocar la mesa. Y el hijo ignora. Si eso se mantiene en el tiempo, el padre puede pasarle dos cosas. La primera es que se frustre y diga, ok, ya, yo coloco la mesa. ¿A cuántos nos ha pasado un poco eso? Que nuestros hijos no nos pescan y tenemos que colocar un poco la mesa finalmente nosotros. Pero lo que está aprendiendo el niño es que si yo dilato mi respuesta suficientemente, yo voy a extinguir la conducta de mi padre, que es hacer la solicitud. Entonces yo voy a terminar ganando, entre comillas, y voy a seguir jugando en aquello que quiero seguir haciendo. ¿Ya? Ahora, esa es la primera situación que puede suceder dentro del modelo familiar coercitivo. Lo segundo que puede suceder es escalar. Y ahora no solo gritar, sino que amenazar o incluso utilizar la fuerza física para obligar al niño a colocar la mesa. Y ahora le pego y el niño llora y parte a colocar la mesa. ¿Qué ha aprendido el niño ahora? En el caso anterior aprendió a ignorar al padre para extinguir la conducta. Ahora aprendió que parece que para lograr algo tengo que utilizar la fuerza física. Y es lo que puede ir transmitiendo ahora puede ir trasladando ese aprendizaje a su convivencia escolar, porque es así como se resuelven los problemas. Es así como lo resuelve mi mamá, es así como lo resuelve mi papá. Ese es el proceso familiar coercitivo. No todas las familias obviamente están sujetas a ese fenómeno, pero es un fenómeno bastante común y que existen varios programas para poder aprender a evitar y caer en ese proceso. Una de las cosas que estamos haciendo es midiendo algunas de las situaciones que está viviendo desde el punto de vista de la salud mental y del desarrollo de habilidades socioemocionales en nuestro equipo. Ya esto es un estudio que hicimos en la comunidad de Los Barnechea, varios colegios participaron de distintos niveles socioeconómicos. El objetivo era determinar el impacto de la pandemia y la medida sanitaria adoptada en Chile en la población infantil, tanto desde el punto de vista de la salud mental como en la experiencia académica. Participaron distintos grupos de personas desde cuarto, desde prekinder hasta cuarto básico, contestaban los apoderados, y desde quinto hasta quinto básico hasta cuarto medio contestaban los mismos estudiantes, un grupo de estudiantes y de familias que fue seguido en el año 2020 y en el año 2021. Fueron los mismos en un estudio longitudinal para ver qué es lo que sucedía en el tiempo. En los más pequeños que encontramos, un porcentaje importante declaró tener problemas de concentración, pero también problemas con pares, pero importantemente es el 100%, ya sea en forma de límite o de riesgo, tuvo un pobre desarrollo de habilidades prosociales. O sea, no estaban practicando habilidades prosociales, o sea, la amabilidad, el esperar tu turno. La pandemia claramente tuvo un impacto muy negativo en esto. Esto es lo que le preguntaba a los moderados con respecto a sus hijos de prekinder a cuarto básico. Pero cuando fuimos a preguntarle a los mismos estudiantes de quinto básico, cuarto medio,
¿Qué nos dijeron? También altos niveles de hiperactividad y desatención, problemas con pares, pero ninguno al 100% tenía un rango límite o sencillamente en riesgo del desarrollo de habilidades prosociales. O sea, claramente deficitarias durante la época de la pandemia. O sea, aquí tenemos una contestación clara de lo que está sucediendo con nuestros estudiantes. Cuando nosotros obtuvimos los resultados, volvimos a los colegios. Esto fue septiembre-octubre del año 2021 al final, que fue antes de la vuelta masiva a los colegios del año 2022. Les dijimos, tienen que prepararse, porque están teniendo un rezago bien importante en el desarrollo de estas habilidades y viene la presencialidad y van a tener que estar preparados para poder desarrollar estas habilidades o si no se van a enfrentar con fenómenos de violencia bien importantes. ¿Qué es lo que sucedió? Vino el 2022 y el 2023 y efectivamente seguimos con altos montos de violencia escolar. ¿Qué pueden hacer las comunidades educacionales para prevenir la violencia? Aquí voy a ir cerrando un poquito y vamos a ir mostrando algunas de las cosas que estamos haciendo en el ISME, el Centro de Investigación en Salud Mental Estudiantil. Estas son las recomendaciones, las 9 recomendaciones que sugiere la OMS, la UNESCO y la UNICEF para la prevención de violencia escolar en general en establecimientos educacionales. Partimos con la primera. Primero, establecer un equipo de coordinación dentro de la escuela para abordar la violencia. Fortalecer conocimiento y habilidades del equipo coordinador. Desarrollar una política escolar que condene a la violencia y aplique de manera justa, aplique de manera justa para todos. Desarrollar un plan de acción. ¿Quiénes deben estar involucrados en este comité, en este grupo de coordinación? Obviamente el equipo de formación, el equipo de convivencia escolar. Generalmente ellos están de alguna forma liderando muchas de las acciones de prevención de violencia escolar dentro del establecimiento educacional. Pero ellos no tienen que estar solos. En este comité tienen que estar los alumnos, tienen que estar los apoderados, e idealmente también tienen que haber miembros de la comunidad, del barrio, personas que también les pueden ayudar a mostrarles lo que está sucediendo dentro de los alrededores del establecimiento educacional. Tenemos fuentes importantes de esa colaboración, por ejemplo, centros de alumnos, hacerlos partícipes en este comité, centros de padres, hacerlos partícipes, juntas de vecinos, hacerlos partícipes en este comité. Este comité tiene que tener un número determinado de miembros, idealmente no muy pequeño, no menos de 5, pero tampoco muy grande, no más de 10, es la recomendación que da la UNICEF para este plan, a este grupo de coordinación. Lo importante es que haya, para que coordine las acciones que tienen que tener un plan de acción bien definido. Segundo, recopilar datos de violencia y monitorizar los cambios a lo largo del tiempo. Muy importante utilizar la data que tenemos, ya sea encuesta existente, establecer un sistema de registro o de seguimiento de incidentes de violencia para ver qué es lo que estamos haciendo, cuál fue su respuesta frente a eso. Asegurarse que los datos se mantengan obviamente confidenciales y si es necesario hacer nuevas encuestas, ¿ya? Muchos establecimientos educacionales no están utilizando muchos instrumentos que están validados en Chile, por ejemplo, el cuestionario Olveus para bullying y victimización, que es muy importante para poder tener una mirada de lo que está sucediendo en mi establecimiento educacional y ir midiendo qué es lo que sucede en el tiempo, ¿ya? Utilizar la data, utilizar la información. Tercero, prevenir la violencia a través de actividades implementadas como parte del currículo. Por ejemplo, probar estrategias de prevención de violencia basadas en evidencia. Buscar aquellos programas que tienen mejor evidencia y que pueden estar disponibles en Chile. Les voy a comentar algunos de ellos en particular. Pero a veces probarlo con un curso, con una clase, hacer un piloto, empezar a trabajar desde poco hacia más. No tiene que ser un gran programa, ¿ya? Pero sí empezar por algo para poder medirlo y evaluarlo. Ahora este programa, ¿qué tiene que contener? Desarrollo de habilidades para la vida, de habilidades socioemocionales. Enseñar a los hijos a los niños el comportamiento seguro y cómo protegerse del abuso. Cuestionar y transformar las normas sociales, culturales y de género que justifican la violencia y abordar factores de riesgo clave como el uso de alcohol, drogas o de bajo rendimiento académico. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle en el ISME? Bueno, nosotros estamos trabajando hace un tiempo en un programa de desarrollo de habilidades para resolución de problemas en preescolares, esto es de pre-kinder, y este año estamos trabajando en el
En el programa de Kinder, es un programa americano que hemos desarrollado junto con la Fundación San Carlos de Maipo. A la izquierda está la tapa del el manual del programa en inglés, que ya está traducido, está adaptado, tenemos mucha investigación, y a la derecha está la investigación que sustenta en Chile esta adaptación que estamos haciendo. Pronto vamos a tener los resultados de los primeros estudios pilotos de este programa, que son bastante auspiciosos en el desarrollo de funciones ejecutivas. Entonces es un elemento bien importante. Sabemos que el tema de la regulación emocional a través de la función ejecutiva puede tener un rol en la prevención de la violencia. Así que este es un programa que ya está disponible y que puede ser utilizado en Chile. Eso es en pre-kinder, en preescolares. Pero ¿qué tenemos para los más grandes? Tenemos en kinder, en quinto básico, tenemos el programa Kiva. Probablemente ustedes han escuchado hablar de un programa anti-bullying, ya, un programa que nuestro equipo probó y evaluó. Tenemos a la izquierda la tapa del programa que se utilizó en Chile en el primer estudio de efectividad en Latinoamérica. A la derecha tenemos los resultados publicados el año pasado, en mayo del año pasado, en la revista Prevention Science, donde pudimos mostrar la efectividad de estas acciones, especialmente en quinto básico para reducir victimización y experiencia de testigos. Así que aquí tenemos otra de las intervenciones que ya están probadas y que pueden ser útiles. Y en este minuto estamos llegando a un acuerdo entre la Universidad Turco de Finlandia y la Universidad de los Andes para que el programa Kiva quede alojado en la universidad para poder ser diseminado a los colegios en Chile. Eso para quinto básico fundamentalmente. Pero ¿qué pasa para sexto? Tenemos otro programa. Nuevamente, el logo del programa que se llama Mi Mejor Plan, un programa que me encanta, que he desarrollado junto con un investigador en Estados Unidos, se llama Roger Beisberg, que lamentablemente falleció hace muy poquito, el año pasado, pero que estuvo muy activamente trabajando en nuestro proyecto, y que es una adaptación del programa de Social Competence Promotion Program, que está ahí la publicación del protocolo de nuestra investigación que estamos terminando durante este primer semestre. Ya llevamos casi 3 años de trabajo de investigación en esto y está muy, muy interesante y los resultados están muy promisorios, donde desarrollan fundamentalmente ahora para más grandes habilidades de resolución de problemas sociales. Así como el modelo de ICPS para más pequeños ahora se traslada para el grupo de primera adolescencia. ¿No? ¿Qué tenemos para prevención de consumo de sustancias? Tenemos acá nuevamente la publicación de la adaptación del programa Unplugged, que en Chile se llama Yo sé lo que quiero. Ahí están los manuales del profesor y el cuadernillo del estudiante, que es un programa que está diseñado especialmente para séptimo básico, pero se puede aplicar en sexto y séptimo para la prevención del consumo de sustancias. Así como Kiva es uno de los 3 programas con mayor evidencia en el mundo para la prevención del bullying, Yo sé lo que quiero, o Unplugged, que es su nombre conocido en Europa, es uno de los 2 programas más exitosos en la prevención del consumo de sustancias en el mundo. Y tenemos la adaptación en Chile. El resultado piloto son muy buenos los resultados y estamos terminando la evaluación a gran escala. Cerca de 70 colegios participaron en la evaluación masiva de este programa en Chile y estamos terminando el seguimiento durante este año. Trabajar con los docentes, el cuarto punto. Ya el cuarto punto, trabajar sobre los valores y creencias y capacitarlos en actividad de disciplina positiva, en gestión de aula. Capacitar a los docentes en disciplina positiva y también en manejo de sala. Crear mecanismos de apoyo mutuo entre los docentes. Fortalecer el apoyo gerencial de los docentes y abordar y transformar creencias y normas sociales, culturales y de género que no promuevan una convivencia sana entre los docentes también. O sea, los docentes siempre nos dicen, necesitamos capacitación, cómo lidiar con las situaciones más conflictivas dentro del aula. Los chicos que tienen mayor violencia, los que tienen mayor desobediencia, los que tienen desafío a la autoridad en forma importante. ¿Cómo manejo yo estas situaciones más conflictivas? ¿Ya? Estamos trabajando en algo, voy a detenerme un poquito acá porque voy a presentar el quinto punto, que es responder a la violencia cuando suceda, que es el quinto paso o la quinta sugerencia,
Capacitar a los docentes del personal escolar para reconocer la violencia y preguntar a los niños sobre la violencia de manera responsable. Capacitar a los docentes en el manejo de situaciones que los niños dicen que han experimentado violencia. Por eso esto lo puse un poco de la mano porque tiene que ver con la capacitación de los docentes. Tanto el punto 4, que más bien en general, en disciplina positiva y, general, y manejo de aula, pero también en particular en los casos más de violencia, ¿ya? Tratar de los incidentes de violencia inmediatos, utilizando métodos con evidencia científica y capacitación de los docentes. Ahora, ¿qué modelos tenemos? Bueno, hay varios, ¿ya? Pero solo me voy a detener en uno en particular. Nuestro equipo acaba de capacitarse, entrenarse y está estableciendo una relación de colaboración con el equipo de la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard, que se llama Think Kids, ¿ya? Y el programa se llama Collaborative Problem Solving. Este programa, CPS, ¿ya? Es un programa que permite a los profesores aprender una estrategia bien particular, bien ordenada, bien sistematizada de cómo manejar las situaciones de conflicto en aula, cómo poder proactivamente ir ayudando al cambio de conducta de los estudiantes que tienen mayores dificultades. Este programa fue inicialmente creado para ser probado en prisiones de jóvenes de 14 a 18 años, para cambios de conducta. Y luego se fue trasladando tanto a la clínica como a los establecimientos educacionales. Y hay mucha evidencia ahora, muchos colegios en Estados Unidos están trabajando con este modelo, a mí me encanta como modelo, como le digo, acabamos de entrenarnos y establecer una relación de colaboración con la Universidad de Harvard y probablemente vamos a tener disponible este modelo para entrenar a algunos colegios el segundo semestre o a más tardar el próximo año. Revisar y adaptar los edificios y terreno escolar, el sexto punto, sobre el tema de la prevención de violencia, involucrar a los estudiantes y al personal, la identificación de puntos críticos, estos puntos ciegos que no sabemos, que muchas veces son utilizados por los estudiantes para poder, en el fondo, ejercer los actos de violencia, ¿cierto? Revisar la apariencia y características de los edificios y terreno escolar, identificar áreas que podrían mejorarse. Todo esto también tiene que ver con poder mejorar el ambiente, tanto físico como cultural, que rodea a los estudiantes. El séptimo punto, involucrar a los padres en la actividad de violencia. Ya vimos que un elemento bien importante era el tema de estas familias más bien caóticas, disfuncionales, con altos montos de violencia intrafamiliar. O sea, ayudar a los apoderados, involucrarlos y mantenerlos informados. Pero también distribuir mensajes de apoyo y también, de alguna forma, formar parte de los comités y crear conciencia sobre los apoderados, cómo reconocer y preguntar adecuadamente sobre la violencia, pero capacitar también a los apoderados, entregarle herramientas de parentalidad, ¿ya? Y ahí dos experiencias bien interesantes. La primera, inicia mañana, estamos terminando el entrenamiento de 3 miembros del equipo ISME en este programa que se llama Enseñando a nuestros niños a pensar, que está pensado para apoyar a los apoderados de chicos de 4 años hasta 7 u 8 años para promover prácticas a través de juegos en las casas, promover prácticas de resolución de problemas y evitar el uso de estrategias de violencia disciplinaria en las casas. Es un modelo bastante bonito, es un programa que es un acompañamiento parental del programa ICPS que les mostré para chicos de preescolar, ¿ya? Este es el acompañamiento de los padres. Mañana terminamos el entrenamiento y vamos a tener la capacidad de poder formar a otros educadores, idealmente en el segundo semestre o, como les digo, más tardar también el próximo año. Y lideré una investigación del programa PMTO, que es un programa de entrenamiento parental en habilidades de disciplina positiva, pero también en la prevención de violencia intrafamiliar y también en la prevención de consumo de sustancias y conducta de violencia en los mismos estudiantes. Esto es un programa que acabamos de publicar. Esto se publicó recién en enero de este año. Donde mostramos la evidencia del programa que ahora está disponible en Chile, en la Fundación San Carlos de Maipo, y que puede ser utilizada también por establecimientos educacionales para
poder promover estrategias de mejor convivencia a nivel familiar. Entonces, este punto es bien importante, el punto 7, que tiene que ver con involucrar y capacitar a los apoderados. Existen herramientas que se han podido desarrollar en Chile, y nuestro equipo también ha sido partícipe de algunas de esas herramientas. 8, involucrar a la comunidad en la actividad de prevención, como yo les decía, que sean partícipes de los equipos o los comités de coordinación dentro de los establecimientos educacionales. Muchas veces la junta de vecinos pueden tener algo, una voz que decir, informar y qué hacer para prevenir la violencia escolar a través de distintas campañas comunitarias, ¿ya? Desarrollar asociaciones con organizaciones, con agencias, con servicios comunitarios que apoyen la actividad de prevención de violencia, incluidos los clubes extracurriculares. Y por último, el 9º y último elemento que tiene que ser incorporado es evaluar las actividades. Básicamente es todas las medidas, todas las acciones que implementemos, por favor, evaluarlas, medirlas, determinar la efectividad, cuánto está funcionando, cuánto no. ¿Ya? Muchas de las acciones pueden tomar tiempo, incluso años, 2 o 3 años. Una actividad o un programa bien implementado, probablemente los frutos los veremos al segundo o al tercer año, pero tenemos que evaluar el éxito de esas medidas y poder de alguna forma evidenciar ya si eso que estamos haciendo está teniendo efecto en nuestra población objetiva. Trabajar con instituciones como la de nosotros u otras instituciones a nivel nacional que pueden tener algunas acciones también importantes de prevención. Por ejemplo, nuestro equipo, el ISME, trabaja mucho con la Municipalidad de Loa-Nechea y muy pronto estamos en primeras conversaciones con la Municipalidad de Ñuñoa para temas de prevención de violencia escolar. Y muy bien, muchas gracias. Ahora le doy el pase a Andrea. Ahí está mi mail, si quieren escribirme por si tienen alguna duda. Ahí está la página web de nuestro centro de investigación, que tiene una mirada dirigida mucho más a los establecimientos educacionales para que puedan encontrar estos u otros programas que puedan ser interesantes para ustedes. Así Muchas que gracias. muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, por la tremenda explicación desde la lógica de la violencia, la implicancia, la conceptualización y posteriormente todo lo que hablaste en relación a bueno, la mirada de la prevención y todo lo que podemos hacer los profesores y la escuela en torno a eso. Yo les quiero pedir si hay alguna consulta que la pueden hacer por el chat, de manera de poder dar respuesta a esa u otras consultas en conjunto. Parece que no hay preguntas, Jorge. Danilo. A ver si. ¿Es posible que ustedes las anoten, las preguntas? ¿O no tienen acceso al chat? ¿No tienen acceso? Un segundito. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Francesca comenta, no sé si se mencionó al comienzo, pero podemos tener acceso a la presentación. Tenemos que ver ahí si Jorge nos puede compartir un par de ideas, o sí, ya, sí, las vamos a hacer llegar, no pronto porque estamos con mucha organización, pero la haremos llegar. En el material lo mismo, gracias.
básicamente con respecto al material. ¿Ya? Aquí preguntan, ¿qué rol, Jorge, juegan los reglamentos de convivencia que tienen un enfoque más punitivo que formativo? Y la otra pregunta, y con esto yo creo que estamos más o menos cerrando porque estamos en la hora, hay niños en aula que tienen muchas desregulaciones emocionales o conductuales que provocan violencia a los demás, pero recién un alejamiento por parte del curso. O sea, en el fondo son penalizados por esta falta de regulación. Bien, y Danilo Cid pregunta cómo se puede abordar el ciberviolencia. Yo creo que eso va para otro, para otro taller, otro momento, porque eso es un gran tema. Me parece que Danilo es súper interesante, pero difícilmente lo podamos compartir ahora. Yo creo que da para un gran tema. Eso, Jorge, esas son las consultas. No puedes hablar. Mira. Ahora sí. ¿Sí? Ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la pregunta. ¿Qué rol juegan los reglamentos de convivencia? Bueno, un rol bien importante en general, yo diría. Ya. Ahora, el problema del enfoque punitivo es que a mí me gusta decirlo como en esta... cuando me han preguntado algo similar a esto, voy a contestar con dos reflexiones. La primera, los niños, niñas o adolescentes, ¿ya? Se comportan de la forma que pueden y no necesariamente de la forma que quieren. ¿Qué significa? Eso es una tremenda visión, porque existen probablemente ciertas habilidades rezagadas, retrasadas, no suficientemente desarrolladas en distintas áreas: comunicación y lenguaje, flexibilidad cognitiva, regulación emocional, relaciones con otros, etcétera, que pueden de alguna forma estar frenando el desarrollo óptimo de esa conducta. Entonces, nuestro paradigma tiene que ser otro, no tiene que ser pensando es que el niño quiere comportarse así. No, cualquier niño quisiera comportarse de la mejor forma para que sea querido por todos. El problema es que no puede, porque hay habilidades que no las ha desarrollado. Primera visión en ese sentido, ¿ya? Cuando yo aplico disciplina basada en el castigo, sanción, expulsión, cambio de colegio, lo que sea, ¿qué habilidad le estoy enseñando a esos niños? Es la reflexión. ¿Hay alguna habilidad que le estoy enseñando? Ninguna, ni una. Y es por eso que ese enfoque punitivo es un enfoque que tiene una mirada desde el adulto de cómo resolver problemas, no desde el niño. Y es una mirada que además es tramposa porque tiene un efecto de corto plazo, pero no de largo plazo. A lo que a nosotros nos interesa es tener un cambio en la conducta del niño. ¿Ya? Primera reflexión. Segunda reflexión con respecto al tema de los reglamentos y esta mirada más bien punitiva y sancionatoria que hay en general en ello. El código de conducta, que debiera uno mirarlo como este es mi gran reglamento, hacer como cómo se comportan los estudiantes, debiera tener al menos 3 partes, ¿ya? 3 partes del código de conducta. Un primer código de conducta, la primera parte tiene que tener cuáles son los ideales, valores, normativas que se promueven en este centro educacional. Se promueve el respeto, se abraza la diversidad, la responsabilidad compartida, etc. ¿Ya? Entonces, una declaración grande, gruesa, dentro del código de conducta de lo que se espera, cuáles son las conductas que se espera. Ser amable con otros, ser respetuoso con otros, etc. Luego debe venir un capítulo bien grande de cómo produzco los incentivos para esa conducta, cómo los premio, cómo los valoro, a través de una anotación positiva, a través de una llamada al apoderado, a través de exponer en la asamblea la buena conducta de ciertos estudiantes, producto que reflejan
esos valores que están establecidos en el código de conducta y debe tener un pequeño apartado, chiquitito, al final, de sanciones. Entonces, este es como un gran código de conducta que me lo han dado vuelta en el fondo. Ahora lo que hacen es que está fundamentalmente es qué es lo que no se puede hacer. El código de conducta debiera decir todo lo que se puede hacer y cómo lo favorezco, y efectivamente aquellas situaciones excepcionales que debo resolver desde esa mirada. Entonces, si no entrego herramientas, habilidades a los chicos para que cambien su conducta, ese enfoque no nos va a llevar a ningún lado en particular, ¿ya? Así que espero haber contestado un poco la pregunta y sobre, aquí ya se me fue un poquito, sobre a Mónica, ¿ya? Hay otra pregunta. ¿Hay hijos, hay niños en aula que tienen mucha regulación emocional y conductuales? Sí, efectivamente, y muchas veces pueden tener rechazo de parte de sus pares. Hay que ayudarlos, hay que ayudarlos. El modelo CPS, este modelo que estamos trabajando, está centrado en el desarrollo de ciertas habilidades. ¿Y cómo ayudamos proactivamente al desarrollo de esas habilidades a los estudiantes, especialmente los que tienen mayor desregulación y mayores problemas de conducta? Existe metodología para poder entrenarlo. Lo importante es que se apliquen primero con un buen entrenamiento, pero que se apliquen también consistentemente en el tiempo. Así que yo creo que ahí contesté un poquito eso. ¿Cómo se puede abordar la ciberviolencia? Bueno, decía Andrea, eso va para otro seminario, pero en general yo diría que como concepto general el tema del ciberbullying debe abordarse dentro de la prevención de bullying, no como un elemento aparte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cerca del 85 a 90% de los perpetradores o de los que sufren ciberbullying, sufren bullying tradicional o son perpetradores en forma tradicional. O sea, la gran mayoría hacen lo mismo cara a cara. Entonces tenemos que cuidado con implementar medidas que son parciales, transitorias. Por ejemplo, eso lo aprendimos muy bien con respecto al consumo de sustancias. Hoy sabemos que la prevención del consumo de sustancias es de todas las sustancias. Antiguamente, 20 años atrás, se promovían programas dirigidos a evitar el alcohol o evitar el tabaco, específicamente. Esto sería un poco lo mismo, evitar el ciberbullying. No, se evita el ciberbullying con una política general de prevención de bullying. Creo que ahí contesto un poquito esa pregunta. ¿Dónde consigo enseñando a nuestros hijos a pensar? Bueno, vamos a tenerlo disponible prontamente, esperemos, como yo les decía, como capacitación dentro del ISME acá en la Universidad de los Andes, una vez que ya tengamos todas las adaptaciones de los materiales. La falta de regulación de algunos niños en caso preescolar, cómo abordar desde el punto de vista preventivo con el resto de los apoderados del curso que se sienten violentados o abusados. No sé si entiendo también, pero cómo abordar el tema de la regulación o la falta de regulación. Bueno, el Sí. programa CPS, Que hay los otros CPS. padres comprendan, Jorge, un poco va hacia allá, ¿no? Que los otros Que los padres otros padres. comprendan. Ujú. Bueno, ahí hay una mezcla muy interesante. Por ejemplo, en los preescolares tenemos este programa CPS, ICPS, que es I Can Problem Solve, que yo le enseño a los chicos de prekinder y kinder a cómo resolver problemas sociales a través de una metodología bien particular de regulación emocional y de desarrollo de pensamiento alternativo y consecuencial. Es muy, muy interesante. Hay muchas funciones ejecutivas, pero también tiene una compañía que es este otro manual para que los padres puedan ir haciendo el mismo tipo de ejercicios en las casas. Y de alguna forma se va potenciando la enseñanza en el colegio y en la casa. ¿Cómo podemos abordar el incremento de en el aula que se caen en situaciones de violencia? Me imagino que de necesidades educativas especiales. Sí, es Sí, difícil, sí. es una mirada compleja, porque muchas veces los equipos no están suficientemente capacitados para poder abordar las distintas situaciones o exigencias de enseñanza y de aprendizaje que tienen estos chicos. Yo diría que parte es la capacitación de los equipos y probablemente formarlos muy bien en aquellas áreas específicas que está recibiendo el colegio en particular.
Muy bien, yo creo que por ahí estamos, ¿no? Estamos, Van Jorge. apareciendo más preguntas, pero No, sí, imagino esto que estamos nos en da el para tiempo varios también para el capítulos. resto. Nos va para varios capítulos. Así que bueno, esto es un primer momento, ya vendrán más momentos. Nos gustaría pedirle, si es posible, que en el código QR que anexé en el chat pudieran entrar y nos pudieran dar algunas pistas, porque nos ayuda a ir mejorando todo lo que estamos haciendo en pos de del desarrollo continuo de los profesores, profesoras y profesionales que trabajan en educación. Jorge, te queremos agradecer el tiempo, la preparación. Siempre es un gusto conversar acerca de tus hallazgos, de cómo esta mirada holística en términos de la violencia impacta a los niños, ¿no es verdad? Que las escuelas tienen una acción limitada frente a eso y por lo tanto es muy importante entender todas las otras categorías o todos los otros actores que están involucrados en esto. Así que muchas gracias, hay muchos mensajes de agradecimiento, eh, así que muchas gracias. Yo creo que fue eh, más que un taller, un espacio, digamos, de escucha de un experto en el tema y que me parece que logró empatizar con la necesidad de las escuelas hoy en Chile, lo que está ocurriendo. Así que muy agradecido, Jorge, de tu tiempo y tu expertise en el tema. Muchas gracias. Lo esperamos a todos, a todas en los próximos talleres. Como les comenté, hemos abierto más cupos para que todos puedan participar. Nuestro interés es compartir nuestros hallazgos en la investigación, en práctica, en docencia con todos ustedes. Muchas gracias y les pedimos, si es posible, que nos ayuden con las respuestas. Nos van a dar pistas de cómo avanzar. Gracias, que estén bien.